con uno de ellos, que viene a ser los procesos obstructivos. Pasa a la siguiente. En una persona sana, que vemos aquí en la esquina superior izquierda, puede sufrir de frente diferentes procesos patológicos. En cuanto a los procesos fisiopatológicos pulmonares que pueden sucederle, ellos van a complicar la fisiología y por lo tanto alteraciones en el paciente. Estas alteraciones podemos llamarlo procesos, alteraciones fisiopatológicas, y didácticamente lo vamos a dividir en tres grandes campos: obstructivo, restrictivo, vascular. Completando lo que dice esta transparencia, estos procesos patológicos, para ser diagnosticados adecuadamente, tienen que ser calificados como síndromes. La agrupación o la formación de síndromes va a ser un motivo del curso de semiología del próximo año. Hoy día, en esta clase, nos vamos a ocupar de uno de los procesos obstructivos, uno de los procesos fisiopatológicos que vienen a ser los obstructivos. La siguiente. Aquí, solamente por mencionar, hay algunos síndromes clínicos, el cual pueden o no coincidir con lo que se les va a enseñar el otro año. La siguiente. Cuando hablamos de procesos fisiopatológicos, y el primero de ellos nos referimos a obstructivo, nos vamos a referir enteramente a lo que sucede inicialmente en las vías aéreas. Cuando hablaríamos en un futuro de procesos vasculares, el proceso se inicia en las vías sanguíneas, ya sea en las arterias o en las venas. Y cuando hablamos de restrictivo, se inicia el proceso generalmente abarcando los dos campos, o sea, las vías aéreas y la vía sanguínea. La siguiente. Vamos a empezar, pues, como dijimos, con los procesos obstructivos, y vemos que, según las estadísticas en Estados Unidos, ocupa el tercer lugar después de las cardiopatías y neoplasias. Los procesos obstructivos, en el fondo, esto es lo que hay que recordar bien, se va a caracterizar por un aumento de la resistencia al flujo del aire. Aumento de la resistencia. Recordamos el año pasado que decíamos que cuando un líquido o un gas pasa por un tubo, este tubo le ofrece una resistencia. En este sentido, cuando ocurre un proceso obstructivo, al disminuir la luz, la resistencia se va a incrementar y por lo tanto, pues vamos a tener más dificultad para respirar los pacientes. Esta dificultad se va a producir ya sea al ingreso y o salida de aire de los pulmones, como figura en el punto 3. Los procesos obstructivos, de acuerdo a la localización o a las características de la obstrucción, lo vamos a dividir en tres, en el cual lo vamos a ir describiendo paulatinamente. La que sigue, por favor. Recordando un poquito lo que enseñamos el año pasado, este pulmoncito fisiológico que viene a ser un balón de química nos hace recordar que el cuello del balón representa las vías aéreas. Empieza aquí, como vemos en el ejemplo, empieza en la glotis, también puede ser en las fosas nasales y terminar en los bronquiolos terminales. En la que sigue, vamos a ver que la parte esférica, en la que sigue, en la diapositiva siguiente, vamos a ver que la parte esférica está representando el resto, que viene a ser desde los bronquiolos respiratorios hasta los sacos alveolares. En la siguiente transparencia podemos hacer un resumen y vemos pues que las vías aéreas, el cuello del baloncito, se encargan de la conducción y, como estamos viendo en verde, de la tráquea a los bronquiolos terminales. En cambio, el resto, la parte esférica, desde los bronquiolos respiratorios a los alveolos, se van a dedicar única y exclusivamente a la función de hematosis.
¿Qué cosa es hematosis? Viene a ser el intercambio de gases a través de la membrana alveolo capilar. Siguiente, por favor. Para recordar también lo que enseñamos el año pasado, si nosotros tenemos alrededor de 300 millones de alvéolos, 300, como vemos en la parte inferior derecha, 300 millones, que si lo extendemos, viene a ocupar una superficie de más o menos 80 metros cuadrados. O sea, imagínense ustedes una habitación de 8 por 10, más o menos como tenemos las aulas grandes arriba en nuestro pabellón, en el piso 4 o 5, me parece. La que sigue. La que sigue. Muy bien, completamos con un recordaris de esto de que decíamos que las vías aéreas no solo tienen la función de conducción, sino también humedecer el aire, atemperar y purificar. Recordemos que humedecer significa que en los alvéolos pulmonares el aire está 100% humedecido. Atemperar significa que el aire en los alvéolos está a 37 grados centígrados. Y purificación consiste en que, pues, las vías aéreas se van a encargar de quitar los contaminantes ambientales, el cual generalmente van siendo atrapados de acuerdo al tamaño, permaneciendo algunos tan pequeños, los más pequeños que no pueden ser atrapados, e inclusive pasa a la sangre, como es el ejemplo de la nicotina del cigarro, por ejemplo. Y como dije hace un momento, la hematosis es función exclusiva de la parte, de la parte redondeada de nuestro balón respiratorio y que se encarga pues del intercambio gaseoso. La siguiente, por favor. También repasamos el año pasado, o dijimos el año pasado, que normalmente las vías aéreas producen una resistencia a la corriente de aire. Y ello se debe a diferentes factores que están descritos en la transparencia. Ahora imagínense ustedes, la siguiente por favor. Vemos que estos factores patológicos, como es congestión, taponamientos, infiltraciones, fibrosis, etcétera, van a producir un incremento de la resistencia al paso del aire, por los fenómenos que vamos a describir posteriormente. La que sigue. La que sigue. Generalmente el flujo de aire es de tipo laminar, el cual normalmente no lo sentimos. Nadie siente que tiene resistencia en las vías aéreas. Sin embargo, cuando existe alguna complicación, este flujo laminar se vuelve turbulento, entonces aparecen las complicaciones y las dificultades. La que sigue. Para explicar mejor los procesos obstructivos nos vamos a valer de esta lámina, el cual, como ustedes pueden apreciar, que el tejido peribronquial viene a ser los alvéolos. Es estas telitas de araña que está alrededor del tubo rojo. El tubo rojo está representando la pared de las vías aéreas, la pared de las vías aéreas. Y lo que está dentro viene a ser pues la luz tubular. Viene a ser la luz tubular. La que sigue, por favor. Para empezar a describir los procesos fisiopatológicos, vamos a ver siempre comparando la imagen que está en la esquina superior izquierda con la que está en la inferior derecha. Entonces vamos a ver que los trastornos intraluminales podemos ver pues que dentro del tubo existe una pequeña mancha semilunar, el cual está produciendo una disminución de la luz tubular. Esta disminución, como ustedes ven, es parcial, y esta obstrucción parcial puede verse a bronquitis crónica, edema agudo de pulmón, sustancias extrañas, inspiración de sustancias extrañas. Y también puede ser total. Por ejemplo, cuando usted ingiere o se atraganta con un pequeño cuerpo extraño. Podemos mirar las dos figuras, en el cual miren
Lo característico de esto es la disminución de la luz tubular y como consecuencia aumento de la resistencia al paso del aire. La siguiente, por favor. En la siguiente vemos, siempre comparando las dos figuras, vemos que la pared alveolar, lo que está en rojo, está muy engrosado. Y este engrosamiento ha traído como consecuencia de que la luz disminuya de diámetro. Y aquí tenemos tal vez el ejemplo más típico, que es el asma bronquial, ¿no? Contracción de los músculos lisos e hipertrofia de las glándulas mucosas. Muy bien, entonces siempre mirando las dos figuritas, como pueden ustedes apreciar, hay una disminución de la luz tubular. La siguiente, por favor. En la siguiente, podemos apreciar que el tejido peritubular, y como dijimos hace unos 3 o 4 diapositivas, este tejido peritubular corresponde a los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares, al ser un tejido elástico, tratan de estirar la vía aérea y mantienen un ducto abierto, como se ve en la esquina superior izquierda. Pero cuando hay una destrucción de los alvéolos, como sucede en el enfisema pulmonar, entonces el tubo, la vía aérea, es un tubo elástico, entonces se comprime y en consecuencia vemos pues que la luz tubular también está disminuida. En ambos casos, en los 3 casos, acuérdense alumnos, que la característica es disminución de la luz tubular y la consecuencia es aumento de la resistencia al paso del aire. La que sigue. Aquí vamos a empezar a estudiar uno de los procesos obstructivos y que vamos a llamarlo EPOC. Y está aquí que viene a representar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí, como podemos leer, abarca 2 grandes entidades que puede ser la enfisema o la bronquitis crónica. Una de las características es falta de aire. Falta de aire significa que el paciente generalmente le pueden decir, doctor, no puedo respirar. Eso nosotros se llama disnea, y que puede suceder en muchos años. Además que tiene una tos crónica. Después, en el punto 3, vemos pues que estos pacientes tienen poca tolerancia al ejercicio y una de las características mencionadas en el punto 4, hay una hiperinsuflación de los pulmones. Pulmones hiperinsuflados pues significa que usted lo ven como si estuviera tratando de sacar pecho, que normalmente no lo hace, pero usted lo ve como si quisiera hacer eso, ¿no? Obviamente, todos estos factores traen como consecuencia una alteración del intercambio gaseoso, como lo vamos a ver. La que sigue. El enfisema se va a caracterizar por una distensión de los espacios alveolares del bronquiolo terminal. Cuando se agrava el proceso va a haber una destrucción de sus paredes y esta es una definición anatomopatológica. En un paciente usted sospecha nomás de este proceso. Puede haber 2 tipos, ¿no? Uno que viene a ser centrolobular y el otro panlobular. Como dice centrolobular, va a ocurrir en el centro del lobulío. En la siguiente, pásame la siguiente, por favor, que ahí me puede explicar más claro. Acá, muy bien, a la mano izquierda tenemos el primer esquema donde vemos normal, un conjunto de alvéolos y sacos alveolares normales. Aquí dice BT, bronquiolos terminales, bronquiolos respiradores de los alvéolos. Lo vemos como una coliflor, ya me permítanme ustedes, bien bonita. En el esquema de en medio, vemos, miren cómo la parte central, centrolobular, todo se ha distendido, se ha roto. Esto llamamos centrolobular. Y cuando todo está destruido, como ven a la mano derecha, lo vamos a definir como panlobular, ¿no? Panlobular. Si retrocedes, por favor, la diapositiva, ¿no? Entonces vamos a terminar
vamos a completar la definición como está en el punto 3. El primero, el centro lobular, como dice el punto 4, tiende a presentarse en los vértices y el segundo en las bases. Si pasas dos diapositivas más, 1 y 2, vamos a ver unas radiografías. Aquí tenemos, mira, normal, esto es normal, y a continuación miren cómo se han roto las paredes, entonces los espacios alveolares se han hecho más amplios. La siguiente, aquí también, normal a la izquierda y miren a la mano derecha, parece un panal de abejas. La que sigue, aquí tenemos, miren este esquema. El centro lobular ocurre fundamentalmente en los vértices, en el esquema de la izquierda, vemos los vértices más negreados, ¿no? Puntos más negros, ocurren los vértices, y cuando es panlobular, como se ve en el esquema de la derecha, en las bases pues vemos alveolos mucho más claros, ¿no? Mucho más claros. ¿La que sigue? Pero como le dije hace un momento, y esto hay que recordar, de que el proceso patológico empieza en las vías aéreas. Pero eso también posteriormente afecta la circulación pulmonar. Entonces, al afectar la circulación pulmonar, el cuadro se agrava. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar con el sistema circulatorio pulmonar en los casos obstructivos? Primero va a haber hipertensión en las arterias pulmonares. ¿A qué se debe? A que en el enfisema existe una destrucción del lecho vascular, y al destruirse el lecho vascular, los que quedan se ven congestionados con el pasaje de sangre. Por lo tanto, también, como dije hace un momento, aumentan su resistencia, ¿no? Entonces vamos a tener lo que decimos aquí abajo, lo que vemos aquí abajo, vasoconstricción hipóxica, una acidosis respiratoria, y como los sujetos van a disminuir su tensión de oxígeno, en la médula ósea va a reaccionar produciendo un aumento de los glóbulos rojos. O sea, va a haber una policitemia con la consecuencia aumento de la viscosidad de la sangre. También va a haber edema e ingurgitación yugular e hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué significa esto? Si ustedes recuerdan su anatomía, al haber mayor resistencia al paso de sangre por la arteria pulmonar, el ventrículo derecho se tiene que hipertrofiar porque tiene que trabajar contra una mayor carga. Pero eso puede traer como consecuencia una insuficiencia de la válvula en el lado derecho, que viene a ser la válvula tricuspidia, y por lo tanto la sangre regurgitarse hacia el sistema venoso, lo que trae como consecuencia que observemos las venas yugulares ensanchadas, ingurgitadas. En la siguiente, por favor. Aquí tenemos un esquema que ya lo conocimos el año pasado. ¿Ven? En el esquema de la izquierda vamos a ver el pulmoncito del lado derecho. Y ustedes ven que el aire entra muy bien por las vías aéreas, pero la sangre no entra en lo suficiente, como dijimos hace un pequeño momento. Entonces, en el esquema de la derecha vamos a ver que entra demasiado aire para la sangre que está. Entonces, es un aire que se pierde, es un aire que no tiene capacidad de intercambiar, no hay sangre. Entonces, eso lo llamamos, como ustedes se acuerdan, el año pasado, llamamos espacio muerto alveolar, y eso va a suceder en el EPOC A. Posteriormente definiremos qué cosa es el EPOC A. También, terminando el esquema de la mano derecha, vemos pues que parte del aire que ingresa es suficiente para oxigenar la sangre que pasa por esos lados. Por eso que vemos que la sangre sale limpia, como podemos ver en la parte inferior. La siguiente, aquí tenemos unas radiografías en el cual se ve una hiperinsuflación, el diafragma, me estoy refiriendo al lado derecho, diafragma bajo, mediastino estrecho,
y radiotransparencia aumentada. Este factor sí no se ve muy bien comparativamente con la otra. La que sigue. Aquí tenemos el otro, decimos uno de ellos es el enfisema y el otro es la bronquitis crónica. Cuando ustedes escuchen bronquitis crónica, generalmente acuérdense de un fumador crónico que tose y escupe a cada rato. Así tal vez podríamos recordar más fácilmente. Entonces, esa descripción va a permitir que en la bronquitis crónica se produzca una excesiva producción de moco, expectoración abundante casi diaria, dura mucho tiempo, tanto en meses del año como meses como años, y se va a caracterizar anatomopatológicamente por hipertrofia de las glándulas mucosas y una excesiva producción de moco con tapones semisólidos. En el punto 4 especificamos que hay un estrechamiento, edema e infiltración celular en los bronquios más pequeños. Además, como es un tejido crónico, es un problema crónico, como estudiaron ustedes, va a haber un tejido de granulación y fibrosis peribronquial, ¿no? Entonces, esto que está resaltado en negro hay que recordarlo en los casos de bronquitis crónica. La que sigue, por favor. En la que sigue vemos comparativamente, miren, en el esquema de la mano izquierda vemos esas glándulas muy pequeñas señaladas con la fecha, muy delgaditas, que son las glándulas mucosas. Versus que en el lado derecho vemos pues las glándulas súper hipertrofiadas, ¿no? Muy grandes. La que sigue. Esta amplitud de las glándulas mucosas puede ser determinada por el índice de Reed, donde ustedes pueden ver que BC, o sea, viene a ser el ancho de la glándula mucosa, es a AD como 4 es a 10. O sea, normalmente una glándula mucosa de las vías aéreas no debe ser más del 40% del espesor de la pared bronquial, ¿no? No más del 40%. Miren bien el esquema, por favor. La que sigue. Muy bien, aquí eso referente al EPOC A. Referente al EPOC B, también hemos visto lo que sucede, por ejemplo, el año pasado analizábamos en este esquema de la mano izquierda, en el pulmoncito derecho, el autor lo ha puesto el número B, vemos que hay una disminución de la luz bronquial, ¿no? En la luz bronquial, como ya lo hemos descrito. Esta disminución de la luz bronquial trae como consecuencia de que entre poco aire, va a entrar poco aire a ese lado pulmonar. Por lo tanto, ese poco aire es insuficiente para oxigenar la cantidad de sangre que lleva. Entonces, solamente una parte de sangre se oxigena y como podemos ver, el resto sale sin oxigenación. Ese proceso se llama derivación o shunt pulmonar. Derivación o shunt pulmonar. La que sigue. Este es un aparato, un respirómetro, el cual nos va a ser de suma utilidad para estudiar los casos obstructivos. Este es uno más moderno de los que tenemos en la facultad, porque en la que sigue, en la diapositiva que sigue, nosotros podemos ver que tenemos a la mano derecha pues nuestro clásico espirómetro, ¿no? Donde aquellos que participaron en la práctica podrán recordar que es un aparato muy antiguo, inclusive yo he estudiado con uno de esos parecidos, hace pues como 45 años, ¿no? Más. Entonces ahí vamos a graficar una curva que se llama el espirograma, la curva, el espirograma, en la que sigue. Si nosotros
vemos este esquema, el espirograma, cuando nosotros hacemos una inspiración profunda, o sea que vemos la rayita que sube hasta arriba, y después soplamos con toda la fuerza que podamos, y ahí el aparato marca 0 segundos, dice en la parte superior 0S.0 segundos, y expiramos con mucha intensidad, vemos que en el primer segundo, normalmente, podemos expirar 80 a 86% de la capacidad vital. 80 a 86% de la capacidad vital. En el segundo segundo, vemos que podemos hacerlo un 87, perdón, a 92%. Y en el tercer segundo, los números que están ahí, 93 a 96%. O sea que pues en 3 segundos nosotros hemos expirado casi el 100% de nuestra capacidad vital. ¿Cómo se llama este test? Ahí lo tienen ustedes escrito. Capacidad vital cronometrada. Y lo que está escrito entre paréntesis a cada lado es volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en el segundo segundo, tercer segundo. ¿No? Entonces recordar este esquema que yo siempre lo paso, inclusive el año pasado, con más explicación. La que sigue. Cuando ocurre un proceso obstructivo, miren ustedes en el esquema de la izquierda que dice normal, vemos que ahí tenemos lo que dice la abreviatura que dice FBC, que dice volumen de la capacidad vital, que dice ahí 5 litros. En el primer segundo, esta persona ha botado 4 litros. O sea, su volumen expiratorio forzado en un minuto viene a ser 80%. En un segundo, perdón. En un segundo, 80%. Ese es normal. En el proceso obstructivo, si ustedes miran detenidamente la figura, en el primer segundo no ha botado más que 42%. Y miren ustedes la línea roja como que se ha echado. No está tan parada como la otra, se ha echado. Esto le indica un proceso obstructivo, ¿no? Muy bien, la que sigue. Este es un aparato más moderno que solamente lo tienen los institutos de investigación, etcétera, y se llama pletismógrafo corporal. ¿Qué nos va a permitir estudiar con el pletismógrafo? Muchas cosas que no se pueden hacer con el espirómetro simple. Y va a ser de mucha ayuda, por ejemplo, para lo que vamos a ver. En la siguiente. Miremos la siguiente, por favor. Ajá. Miren ustedes en este pletismógrafo corporal, vemos nosotros dos curvas, las curvas de flujo-volumen. En la parte horizontal del diagrama se ve el volumen y en la parte, en el eje vertical, se ve el flujo. Con letras negritas, con líneas intercostales negritas, está normal. Miren ustedes que el proceso inspiratorio, que es el eje horizontal hacia abajo, o sea, del eje de las abscisas hacia abajo, se ven una curva casi perfecta. Y en la parte superior vemos que el proceso expiratorio tiene inicialmente un gran expulsión y posteriormente va disminuyendo paulatinamente. Dentro de este mismo esquema podemos ver lo que detecta un pletismógrafo corporal en el EPOC. Miren ustedes que todo está disminuido a casi la mitad. Está en líneas rojas. En el lado derecho del mismo esquema vemos cuando existe una obstrucción de las vías aéreas superiores, que puede ser por otro caso, por ejemplo, puede ser un tumor de bronquios, etcétera, ¿no? Un tumor de bronquios. La que sigue. El año pasado también les dije que es importante para determinar esto como una ayuda diagnóstica en el proceso obstructivo,
una ayuda diagnóstica en el proceso obstructivo, es determinar el gradiente alveolo arterial para el oxígeno. Y la forma como se abrevia está pues entre paréntesis ahí. Delta, P, A mayúscula, recuerden si usted corresponde al alveolo, oxígeno, guión, P, A minúscula es arteria, O de oxígeno. Gradiente alveolo arterial para el oxígeno. Normalmente existe, en ustedes, en mi caso, existe un gradiente normal que fluctúa, como les he puesto ahí, entre 9 a 12, algunos dicen a 13, hasta 14 milímetros de mercurio. O sea, que si yo tomara una muestra de oxígeno en un alveolo y después en la sangre arterial, en cualquier brazo de nosotros, hay una diferencia en la presión parcial de oxígeno. Y eso puede deberse a los factores que están mencionados ahí. La siguiente, por favor. Deme un vasito de agua, vieja. La siguiente, por favor. La siguiente. Ajá. También en el pletismógrafo corporal, nosotros podemos apreciar en el esquema de la izquierda, en el esquema de la izquierda, cómo hay dos curvas que casi se sobreponen, caminando casi de la mano, podríamos decir, ¿no? Uno de ellos es el flujo sanguíneo y el otro es la ventilación. En un pulmón de la mano normal, los dos caminan de la mano, ¿no? Es que de repente, como cuando tú caminas con tu enamorada, pues así estás de la mano. Después del matrimonio ocurre lo que está a la mano izquierda, a la mano derecha, donde dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, mira cómo hay una disociación, ¿no? Por ejemplo, en el EPOC A, tú puedes saber que la perfusión se mantiene normal, pero sin embargo la ventilación se ha desgregado en dos montañas. Una que más o menos camina la ventilación y el otro que camina aparte completamente. O sea, es una ventilación sin perfusión. En el EPOC B, la cuestión es al revés. Hay una perfusión, ¿no?, que camina sola, no tiene ventilación, y sin embargo hay otra parte donde sí caminan de la mano. Esto también se hace con el pletismógrafo corporal, ¿no? Entonces aprecien bien lo que sucede. En el fondo, lo que quiero yo puntualizar es de que, como también les dije el año pasado, que para que haya una adecuada oxigenación de la sangre, tiene que estar de la mano el flujo sanguíneo y la ventilación. Cuando ello se altera la oxigenación de la sangre. La que sigue. Y aquí tenemos las dos diferencias entre los dos EPOC. Vamos a empezar con el EPOC B, y el EPOC B nos vamos a referir al tipo que les dije hace un momento, que fuma un montón, 10 a 12, 1 a 2 cajetillas diarias, tose frecuentemente, escupe, está medio cianótico, por eso se llama ahí abotagado azul, ¿no? Puede presentar estertores y roncos, o sea, cuando tú pones tu estetoscopio en los pulmones, algunos ruidos anormales, ingurgitación yugular, puede tener edema periférico, etc., ¿no? Eso lo vamos a ver más detalladamente en los cursos de los otros años. Y en cambio, el tipo A viene a ser pues el enfisema pulmonar, donde apreciamos que hay una disnea que durante muchos años, poco o nada de tos, marcada sobreexpansión torácica, nada de cianosis, etc. Si ustedes detallan, miran en detalle ambos campos, dirían, pues doctor, pero es fácil diferenciar uno de otro. Pero no es así, porque eso es en teoría lo que se presenta, pero cuando están frente al paciente, generalmente es difícil de diferenciar los EPOC si es de un tipo o del otro tipo. La que sigue.
En espirometría y también con otros métodos, podemos nosotros confirmar el proceso obstructivo con un fenómeno que significa atrapamiento de aire y otro de aumento de la resistencia a las vías aéreas, ¿no? Y el aumento de la resistencia vimos que lo hacemos con el pletismógrafo corporal y el aumento del volumen residual se hace con el espirómetro, se puede hacer, ¿no? Entonces, nosotros podemos obtener con ello, según la capacidad vital cronometrada, letras que están en azul, cuán severo es el proceso. El proceso obstructivo puede ser leve cuando la capacidad vital cronometrada en el primer segundo ha disminuido hasta 65%. Moderada cuando disminuye hasta 50%. Severo, 35%, y muy severo, menos de 35% de la capacidad vital cronometrada en el primer segundo. También nos puede servir estos test para ver el grado de reversibilidad. Nosotros siempre tenemos que pensar de que de los procesos obstructivos el más común es el asma bronquial. Y con la modernización de la medicina, pues los broncodilatadores usados son de acción local y que usted mismo lo puede probar inmediatamente estando en su consulta. Si usted le da a respirar un broncodilatador y este mejora solamente de 15 a 25%, podemos decir que la mejora es leve, moderada de 25 a 50, y la mejora es grande cuando es más de 50%. La que sigue. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, un clásico inhalador, ¿no? Muy usado actualmente. La que sigue. Aquí tenemos, miren, en resumen, aquí tenemos lo que sucede cuando nosotros usamos los broncodilatadores. Miremos la línea roja de arriba que dice antes de los broncodilatadores. Usted ve que es una curva casi horizontal. Casi horizontal. La curva roja de abajo se ve casi más vertical y dice después de los broncodilatadores. Solamente menciono dos números. Mire, antes de los broncodilatadores, el volumen expiratorio forzado a los 3 segundos es 28%. 28%. Después de la inhalación, a los 3 segundos es 62%. O sea, ha mejorado. Y abajo recuerdo que el volumen expiratorio forzado normalmente a los 3 segundos es entre 93 y 96%. 93 y 96%. Eso ven la utilidad que tienen estas pruebas diagnósticas. La que sigue. Creo que aquí terminamos esta exposición y quiero recordarles lo siguiente, estimados alumnos, que como estamos nosotros unidos a la plataforma, debemos estar unidos a la plataforma Zoom Web de la universidad. Entonces, con la ayuda de Rayleigh, lo vamos a colgar esto yo voy a colgarlo en el Zoom Web y él lo va a colgar en YouTube, y cualquiera de ustedes pueden abrir, le va a dar el ID y va a poder entrar a verlo las veces que quiera. Sin embargo, como yo debo cumplir lo que está lo que ha impuesto la universidad no solamente para los docentes, sino para todos los alumnos, va a haber un grupo de preguntas y tareas que van a ser programadas en la Zoom Web, ¿no? Y cuando ya esto esté funcionando mejor, ustedes estén matriculados, ello va a aparecer, porque ahora está todo vacío. Pero podemos ir avanzando por ello. Entonces las fechas van a ser comunicadas con la debida anticipación para que puedan tener tiempo de desarrollar lo que se les pide.
Muchas gracias. Es la primera vez que lo hago bajo este sistema. A mí me gusta ser más explayado, pero dado que aquí me siento amarrado, entonces no puedo ser tan explícito como quisiera hacerlo, ¿no? Muchas gracias.